estamos de regreso, muy contentos. Ahora me tardé un poco menos que la semana pasada. Ya saben que esto de la tecnología a unos se les da y a otros nomás no se nos da. Así que yo estoy muy contenta de volver a estar aquí este jueves presentando a esta maravillosa mesa con Osvaldo Zavala. ¿Cómo estás, Osvaldo? Hola, buenas tardes. Un gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Un saludo al público y a los compañeros Ricardo y Víctor. Muchas gracias, Ricardo Ravelo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. A ver si creo que por ahí creo que se nos pasó. Se me hace que tiene como alguna complicación con internet Ricardo. ¿Ya nos Sí, escuchas, Ricardo? ya. Creo que se anda como un poco trabando el Un internet. poco, Un exacto. poquillo. Es que ahí andamos estas semanas con algunos fallos en el internet. Ya, Mm, nada más, incluso si se puede, creo que quitar, no sé si la imagen, si tenemos como mucho, ¿no? Pero ahorita ya te veo perfecto. ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, buenas tardes, gracias por la invitación. Un saludo muy afectuoso para Julio, esperemos que se vaya recuperando pronto y esté con nosotros de vuelta. Un saludo afectuoso también para Osvaldo y para Víctor Ronquillo, que nos acompañan esta tarde. Muchas gracias, Ricardo. Víctor Ronquillo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, pues mira bien, me sumo a estos saludos, a Julio, a ti y obviamente a mis colegas que cada vez los quiero más, colegas, de verdad, cada vez aprendo más de ustedes, cada vez cuando reviso el material para la ocasión recuerdo las ideas que hemos vertido y de verdad que me siento muy honrado de compartir este espacio con ustedes. Y lo otro, de verdad, mira, yo sé que voy a decir una barbaridad, pero qué grato es ser periodista, dedicarse a la reflexión, a las palabras, a las ideas en estos tiempos. De verdad que pese a la pandemia y pese a todas estas negras historias, pues yo me siento muy contento de tener esta oportunidad de reflexionar con los colegas y con el público sobre estos temas y sobre estos apasionantes momentos, ¿no? Gracias, Víctor. Sí, pues muchas gracias a ustedes por el análisis que nos proporcionan. La verdad es que, pues, la audiencia muy contenta con ustedes. El día de hoy, Ricardo Ravelo nos va a ayudar a moderar esta mesa. De todas formas, ya saben que yo ando por acá y por arte de magia aparezco cuando me llamen. Entonces, los dejo en manos de Ricardo. Muchísimas gracias, Ricardo. No a ustedes, gracias a ti, Adriana, gracias. Buenas, ya empezamos. Bueno, pues hoy tenemos una mesa interesante, amplia en temas. La verdad es que ha estado agitada la semana desde hace 8 días, pero bueno, independientemente de los temas que vamos a abordar hoy en la mesa, hoy en la mañana, bueno, nos despertamos con la noticia dada a conocer por el diario Reforma. Otra vez, Omar García Harfuch, bajo el reflector, bajo la acusación, bajo el señalamiento de estar ligado al narcotráfico, de haber operado en favor de Guerreros Unidos, el cártel a quien le atribuyen las operaciones para la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014. El testigo estelar que tiene ahora la Fiscalía General de la República, Gildardo López Astudillo, conocido en el mundo del AMPA como el Capo, y quien está identificado por la Fiscalía como el testigo Juan, es el que hizo declaraciones verdaderamente explosivas que apuntan directamente al actual jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch. Menciona el testigo, como podemos leer en el texto, que recibía $200,000 mensuales por dar cobijo al cártel Guerreros Unidos y por permitir el tráfico de cocaína y heroína en Guerrero. Este tema sin duda va a levantar mucha polémica o ya levantó polémica justamente porque hoy en la mañana, en su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues planteó que se va a investigar este asunto, se va a ir a fondo, no solamente en el caso de García Harfuch, sino en todos los implicados, mandos militares, mandos policíacos, presuntamente vinculados al narcotráfico y a esta situación tan lamentable que fue la desaparición de
de los 43 estudiantes, que como aquí lo hemos reflexionado en más de una ocasión, el actual gobierno está tratando de replantear en la investigación, darle la vuelta a la llamada verdad histórica, plagada de mentiras, plagada de medias verdades, que construyó el gobierno de Enrique Peña Nieto. A ver, yo empezaría por Víctor Ronquillo. ¿Qué avisoras en este caso? Otra vez García Harfuch, a menos de 6 meses de que sufrió un atentado presuntamente por el cártel de Jalisco, después de estar bajo señalamientos que lo ponen en entredicho como policía, ahora un señalamiento muy, muy duro, muy fuerte, que nuevamente lo pone bajo el reflector, bajo la polémica y bajo el cuestionamiento público. Sí, mira, yo creo que hay muchos elementos, ¿no?, en relación a esta denuncia que presenta el diario Reforma, que la hace ver como si se tratara de periodismo de investigación y no es otra cosa que filtración de información. Lo primero que señalaría es el contexto en que se da esta filtración. Sin duda, un momento de gran cuestionamiento a la actuación del ejército mexicano, de las Fuerzas Armadas, también de cuestionamiento a la Fiscalía General de la República. No hay duda de que en términos del manejo de la información, por parte de lo que podemos considerar instancias del poder dentro de este gobierno, esta filtración era una forma, pues, de tender una cortina de humo y llevar a la atención de los medios y del público otro tema que es muy candente, ¿no? Esto me parece importante señalarlo. Lo otro, ya en relación a la información que hemos conocido desde el día de ayer y el día de hoy, pues bueno, me parece que es evidente, y esto lo hemos señalado, que la operación de estos grupos criminales, como puede ser Guerreros Unidos, sobre todo en esos momentos en que lamentablemente pues se da la desaparición de los 43 que nos faltan y muchas otras desapariciones y crímenes, ese grupo criminal tuvo que operar y operó, pues apoyado por instancias del Estado, ¿no? Del Estado mexicano, que en ese momento pues era el gobierno, lo presidía el gobierno de Peña Nieto, lo gestionaba, actuaba en favor de ello. Mira, hay una casualidad que yo quiero señalar en términos del caso Cienfuegos. El asunto de Guerrero, el nudo de Guerrero, y el nudo de Guerrero, que entre los elementos que atan a Cienfuegos a Guerrero están ni más ni menos que el tráfico de heroína. Curiosamente, según la investigación de la DEA, la aproximación al caso Cienfuegos por parte de la propia DEA se dio a partir de la investigación de un grupo de proveedores de heroína en la región de Nevada, en contacto con quienes los proveía en México. Ojo, el general Cienfuegos fue comandante de la región militar de Guerrero. Esto creo que vale la pena ponerlo en términos de la realidad que se maneja. Lo otro es que García Harfuch, pues de manera sorprendente, salva el pellejo del involucramiento en el caso Ayotzinapa, porque una semana antes él es retirado de esta responsabilidad, una responsabilidad determinante. Yo recuerdo, y este es también un tema de interés que valdría la pena volver a revisar, el expediente de la recomendación de la Comisión de los Derechos Humanos en torno al caso Ayotzinapa. Son más de 1000 páginas, es un expediente muy robusto, pero en ese expediente se señala cómo en la instancia que correspondería al Secretariado de Seguridad, tendrá otro nombre, pues de Seguridad Pública en el estado de Guerrero, donde participaban las distintas instancias de seguridad, de manera recurrente se habló de la presencia del cártel de Guerreros Unidos y también de manera recurrente se dejó actuar por la capacidad económica, la capacidad política y de penetración por parte de esta organización criminal. Lamentablemente, la capacidad de gestión política de García Harfuch, como lo señala el testigo colaborador en esta información que nos ha dado a conocer Reforma, es muy amplia y tiene que ver
con lo que podemos considerar pues vínculos que establece su abuelo Marcelino García Barragán, y como un hombre fuerte del sistema político mexicano y del ejército, un político singular, al viejo estilo. Y lo otro que también es importante señalar y que no está de más hacerlo, es que sin duda el modo de operar, y esto hay que decirlo con todas las letras, el modo de operar del sistema, ¿cómo podemos llamarlo?, de seguridad en México, está penetrado sin duda por el narcotráfico, ¿no? Habrá que reflexionar, y por eso decía yo de lo que he aprendido en estas mesas que compartimos, ¿no? Habrá que reflexionar sobre cómo, como dice Osvaldo, invertir el patrón y considerar de qué manera el poder político, el poder corrupto, el Estado mafioso aprovecha a los grupos del crimen organizado para diferentes finalidades. Esto es motivo de otra reflexión, pero sí considero que García Harfuch forma parte de este aparato, y sin duda forma parte de este aparato que se ha regido por lo que podemos considerar procedimientos altamente cuestionables de vinculación entre el crimen organizado y estos grupos de poder político. Para la gestión de estos grupos, la actuación política está determinada por esos vínculos, y en muchas ocasiones y de muchas formas, Marcelino García Paniagua, Barragán, los dos fueron señalados, por sus vínculos, ¿no? Entonces creo que encontramos aquí elementos para considerar que esta información tiene muchos elementos de veracidad. Lo mismo si uno revisa el aparato de corrupción con el que operaba, de acuerdo a esta información. Hay por ahí algunos elementos más que me gustaría señalar en relación a la declaración de Cienfuegos, precisamente en lo que podemos considerar la instrumentación de los grupos del crimen organizado para el aprovechamiento del poder político que constituye un Estado mafioso. Ahora, este caso sin duda hoy generó mucha polémica en redes. Hay versiones u opiniones en el sentido de que cómo es posible que se le crea más a un delincuente que a los funcionarios públicos. Pero lo cierto es, Osvaldo Zavala, que Gildardo López Astudillo, el Cabo Gil o el testigo Juan, parece no ser un testigo menor en esta nueva etapa de la investigación del caso Ayotzinapa. Incluso hoy en la mañana el presidente de la República no desestimó las declaraciones del testigo, dijo que formaban en efecto parte del expediente. Realmente podemos considerar el testimonio como algo novedoso, como algo nuevo en este entramado de corrupción y de vínculos con el narcotráfico entre funcionarios públicos y crimen. Bueno, no creo que pueda considerarse como algo novedoso. Yo creo que finalmente pues hay una larga historia, como ya muy bien trazó aquí Víctor, de corrupción sistémica al interior de las instituciones policiales y militares. Yo creo que independientemente de la veracidad que está por verse de estos testimoniales, pues lo importante es contextualizarlos correctamente en la larga historia de oprobio y de criminalidad que ha siempre circundado a las instituciones militares y policiales en el país. Ahora, yo pondría también como Víctor primero un hincapié en el contexto político de estos testimoniales que se reproducen en la nota de Reforma, y que, como sabemos, pues habían sido originalmente publicados en información del periodista Álvaro Delgado, ¿no? En la revista Proceso. Y pues entender que claramente Reforma aquí interviene de un modo político también, con un cierto timing, ¿no? En el eco del contexto del caso del general Cienfuegos, y de pues la presunción de impunidad que despierta y que sigue despertando entre nosotros. Ahora, dicho esto, pues es importantísimo recordar que pues, el problema de fondo, independientemente digamos, de lo específico del caso Harfuch, es que las instituciones policiales y militares en México pues han estado siempre, digamos,
en un abierto libertinaje de extorsión y de control de esto que llamamos crimen organizado. Y por eso yo, junto con Víctor, enfatizaría también el análisis en ese sentido, ¿no? Pensar menos en una penetración del llamado crimen organizado, sino en cómo estas instituciones históricamente pues ejercen el hecho de que pues tienen la sartén por el mango, y que en la capacidad de control territorial que puede tener el ejército o en su momento la Policía Federal, y vinculadas además una con la otra en lugares como Guerrero, pues lograban no solamente pues tener lo que se llamaría un estado de excepción, sino más bien controlar territorialmente, tasando incluso al crimen organizado, casi imponiendo un cobro de piso, lo que históricamente se llamaba la cuota del control por la plaza, ¿no? Que ahora se tergiversa, ¿no? Y se piensa que la plaza es el dominio del control del narcotraficante, cuando en realidad la plaza pues ha estado siempre históricamente regida por las instituciones oficiales que concesionan en todo caso el territorio, ¿no? Y si seguimos un poco en estos testimoniales que publicó Reforma, y que, como insisto, ya estaban también un poco en el refrito después de que el periodista Álvaro Delgado hubiera dado a conocer esta información, pues se habla de cantidades incluso pues claramente administradas, ¿no? Se supone que las cifras de extorsión irían de 60,000 a 120,000 pesos, dependiendo del rango de los elementos del ejército, ¿no? En los batallones de infantería del 27 y el 41, se dice que incluso había un general que recibía hasta 5 millones de pesos mensualmente. Bueno, la cifra que se le atribuye a Harfuch pues es estratosférica, la verdad. Digo, no sé qué pensar de esto, $200,000 mensuales, pero más allá de esto, lo que insistiría entonces en decir es que habría que entender que en esta historia, que no solamente es transinstitucional, sino también transgeneracional, como decía Víctor, ¿no? Que en el caso sobre todo de Harfuch va incluso hasta el abuelo, ¿no? Y donde se establece esta larga continuidad de instrumentalización del crimen organizado por parte de las instituciones, pues tenemos en realidad una inercia, ¿no? Una larga historia que sigue reproduciéndose desafortunadamente. Entonces, si el presidente López Obrador da indicios de que habrá verdaderamente una investigación, pues bienvenido, ¿no? Ahora, yo como todos los demás colegas que hemos seguido en estas últimas semanas, sobre todo el caso Cienfuegos, pues no albergo demasiadas esperanzas ya, pero creo que pues sería por lo menos importante no dejar pasar esta oportunidad de investigar a fondo a un personaje tan cuestionado como ha sido Omar García Harfuch. Sí, y además cabe señalar también que el testigo, como lo dije hace un momento, no es un personaje menor, es decir, con base en lo que ha declarado, se han obsequiado las órdenes de aprehensión contra militares, con base en lo que ha dicho y revelado como miembro del cártel Guerreros Unidos, pues también se han encontrado algunas evidencias de los restos de los estudiantes que están en análisis también fuera de México. En fin, de tal suerte que este testigo vino a darle una vuelta drástica a la verdad histórica, por ahora involucrando incluso a funcionarios del gobierno de Guerrero que estuvieron en la gestión de Ángel Aguirre, que como sabemos fue destituido después del escándalo de los estudiantes de Ayotzinapa. Pero bueno, pegado a este asunto, sin duda, está el caso Cienfuegos, de quien siempre se ha dicho que es el que más conoce lo que ocurrió aquella noche de Iguala, y que bueno, la semana pasada, precisamente hoy, hace 8 días, en una decisión que pocos esperaban, al menos yo en lo personal no esperaba que se fuera a exonerar al exsecretario de la Defensa Nacional, pues la Fiscalía General de la República decidió no ejercer acción penal en su contra por falta de pruebas. Esto de entrada generó un impacto tremendo a nivel nacional e internacional, sobre todo por la reacción que luego vimos por parte de la DEA defendiendo su investigación de 8 años, en la que argumenta que hay elementos muy sólidos para proceder en contra del militar. Al día siguiente, en la conferencia mañanera, el presidente
pues le metió más leña al fuego diciendo, bueno, es que el expediente lo fabricó la DEA con pruebas falsas. Y toda esta situación, bueno, pues ha ido escalando en el debate público, a grado tal que ayer el fiscal Gers Manero planteó llevar el caso a un juicio internacional para castigar a los funcionarios de la DEA que participaron en esta investigación, presuntamente para perjudicar al general. Yo te pregunto, Víctor, tú que has seguido muchos temas y a lo largo de tu carrera periodística, ¿qué objeto tendría la DEA de fabricar un expediente en contra del exsecretario de la Defensa Nacional? Digo, de veras, tienes toda la razón en que tendríamos que buscar el móvil, ¿no? Y a quién beneficia, como le decía Sherlock Holmes a Watson, follow the money, ¿no? O follow the power, ¿no? También, que al final de cuentas creo que esto podría resultar revelador. A mí me parece que siguiendo esta línea y esta pregunta, pues hay que preguntarse a quién beneficiaría de alguna manera, porque al final, más allá de lo que podamos pensar del caso, y bueno, seguramente le entraremos, ¿no?, a esta reflexión, más allá de lo que podamos pensar del caso, de la validez de la investigación, en fin, del expediente, no hay duda que el ejército mexicano y que las instituciones de seguridad en México y el propio gobierno y el sistema político mexicano, pues quedan exhibidos con esta realidad de una manera brutal, ¿no? O sea, cuando se revela esta historia, la primera respuesta por parte del propio López Obrador es que hay un golpe a las instituciones mexicanas, y yo añadiría a su principal o a uno de sus principales aliados, que es el ejército mexicano y que son las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, ¿a quién beneficia este golpe? Pues no hay duda de que beneficia a quienes de alguna manera pues se puede considerar como adversarios políticos, como enemigos del proyecto de gobierno de López Obrador. Eso sí creo que resulta claro, ¿no? ¿A quién puede beneficiar el poner en entredicho la gestión del propio ejército en estos momentos, ¿no? Pues sin duda a los opositores al proyecto político de López Obrador. Ahora, eso desde mi punto de vista no invalida de ninguna manera la investigación realizada por la DEA. Lo otro, antes de pasar a ese tema, a mí sí me gustaría señalar dos asuntos, colegas, ¿no? Uno tiene que ver con la actuación histórica, política, de la agencia de la DEA, y digo agencia casi como término de película, ¿no? De la agencia en términos del control geopolítico, en términos de el llevar adelante proyectos de intriga política, de sabotaje político, de acciones pues que hemos conocido a lo largo de décadas, que se han llevado a cabo sobre todo en lo que podemos considerar el amplio continente de la pobreza, Latinoamérica, África, Asia, ¿no? O sea, la DEA ha sido un factor determinante en esta búsqueda de control geopolítico por parte del gobierno de los Estados Unidos y sus intereses, ¿no? Eso ocurre desde que la DEA es construida, y el poder económico y político de la DEA, a partir de la llamada guerra del narco, como otras agencias de los Estados Unidos vinculadas a tareas de seguridad pública y a una tarea de seguridad pública a nivel internacional, ha crecido ese poder político y económico de manera enorme, ¿no? Entonces, volviendo a los elementos de la investigación realizada en el caso Cienfuegos. Yo, bueno, por una parte, y yo lo reconozco, ojalá que es la primera vez que tengo en mis manos y que puedo leer una investigación realizada por la DEA, pero no estoy leyendo la investigación, estoy leyendo los elementos de que parte esa investigación. Me parece que, y lo dijo el propio Gers Manero, la manera en que se presentaron estos elementos de investigación ante un jurado que avaló la captura en Nueva York, un jurado de Nueva York que avaló la captura de Cienfuegos, es otra cosa, ¿no? O sea, ahí sí es otra cosa. La manera en que se presentaron
estos hechos para llevar adelante la investigación es distinta, ¿no? Lo que sí resulta muy evidente es este afán por parte de estas instancias del poder en el actual gobierno, pues de demeritar la investigación y de demeritar también la actuación del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Sin duda, aprovechando el cambio de poderes, el momento político fue muy importante para la exoneración del general Cienfuegos. Creo que en ese sentido habría que recordar, ante lo dicho de manera, pues si me permiten el término, bravucona, muy echada para adelante, de Gers Manero en varias entrevistas, y sobre todo en la entrevista que realizó con Ciro Gómez Leiva, el decir que la razón de que había sido liberado el general Cienfuegos era porque el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la DEA no tenían elementos para detenerlo. Bueno, me parece de veras infantil y reprobable. Si lo dijera una persona pues desinformada, una persona que aliente estas aseveraciones en una cantina, pues quedaría en ridículo. Si lo dice un fiscal como Gers Manero, bueno, la dimensión política que cobra es muy importante, porque ante este dicho, ahí están los elementos de lo que declaró el propio fiscal encargado del caso, para hablar de la necesidad del desistimiento de los cargos en razón de una decisión política al más alto nivel. ¿Qué quiere decir? Pues con la intervención sin duda del propio López Obrador y el propio Trump. Ese es el más alto nivel, y lo mismo dijo la juez. Entonces creo que esta realidad y este caso, yo concluiría en esta intervención señalando ¿de qué fue exonerado el general Cienfuegos? Fue exonerado de los cargos formulados por narcotráfico, por lavado de dinero, por apoyar a grupos criminales. No fue exonerado de ello. Fue exonerado, y así lo menciona la Fiscalía General de la República en la información que nos dio a conocer, en el expediente que nos dio, entre comillas, a conocer, todo tachado, testado, como se dice formalmente. Fue exonerado también de no tener posibilidades mecánicas, electrónicas, de nexos con este grupo criminal, y fue exonerado también porque resulta que, de acuerdo a esta investigación, en su patrimonio no hay indicios de haber ingresado de manera sospechosa recursos. Bueno, de eso fue exonerado, pero la acusación persiste, y yo estoy convencido, más allá de lo que vimos ayer en términos de la institucionalidad en Estados Unidos, de lo que significan las instituciones en esta democracia, en esta realidad política de Estados Unidos, estoy convencido que más allá del cambio de poderes, la investigación en la que se señala al general Cienfuegos por tener vínculos con grupos del crimen organizado continuará. Es muy importante, o quizá me equivoque, y también ese acuerdo político al más alto nivel será uno de los elementos centrales para, como punto de partida, en esta relación, que sin duda ahí sí es nueva, entre pues las instancias del poder en materia de seguridad del gobierno de Estados Unidos, sospechosas, muy sospechosas, y las instancias de poder del gobierno de México, igualmente sospechosas. Claro. Osvaldo, es claro que en este caso no hubo una investigación puntual a fondo por parte de la Fiscalía General de la República con base en el expediente de la DEA, sino que la actuación de la Fiscalía se limitó a analizar las pruebas que le envió la agencia norteamericana, y por considerar que no eran robustas, que no eran sólidas, pues con esto simple y llanamente cierran el caso Cienfuegos. Te pregunto, ¿este asunto evidencia que el poder civil está sometido al militar? Bueno, yo primero, antes que aventurar una respuesta a esta pregunta importante que haces, primero diría que
la reacción del fiscal Gertz no me parece tampoco del todo desproporcionada. Estoy de acuerdo con el tono del que hablaba Víctor hace un momento. Me parece que sin duda es muy desalentador que un fiscal se exprese de ese modo, sobre todo en un caso tan sensible. Wow. Pero es importante advertir que creo que se ha dicho ya mucho en medios de comunicación que el caso de la DEA en realidad era una fantasía muy mal lograda y que representa mucho de la farsa, de la supuesta colaboración binacional en materia de narcotráfico, ¿no? Porque finalmente pues es un compendio de fantasías de vaqueros que creen que están en tierra de salvajes y que por ello se pueden sentir autorizados a manufacturar cualquier tipo de evidencia o de intentar llevar a juicio a un personaje tan importante para la vida política mexicana con un archivo bastante dudoso y lleno de imprecisiones y francamente pues de absurdos, ¿no? Entonces en este punto yo creo que es importante enfatizar, ¿no? que la DEA pues es una agencia que ejecuta la agenda de seguridad nacional estadounidense y que su principal función, me parece, históricamente ha sido pues precisamente la de mantener vigente este esquema de supuesta cooperación que no hace, sino más bien someternos a los designios de una agenda hemisférica, ¿no? Por medio de la cual pues Estados Unidos interviene políticamente, hace circular armas, nos lleva a un estado de guerra prácticamente militarizando nuestro propio territorio en el nombre del combate al narcotráfico de un modo tan radical que ni ellos mismos desde luego hacen. Ahora, ver este caso tan desaseado presentado por la DEA, pues no, eso creo que tampoco debería de sorprendernos, ¿no? La DEA no está integrada por gente ni infalible, mucho menos, sino que más bien está claramente atravesada por una larga historia de corrupción, de tropiezos, de absurdos. Yo recordaría uno rápidamente, ¿no? Sobre todo el caso del agente asesinado en Guadalajara, Enrique Camarena, por medio de la cual la DEA, a pesar de que tuvo información creíble por medio de testimonios obtenidos por parte de quien investigaba el caso dentro de la misma agencia, desestimó las acusaciones que se hacían en contra de la CIA y en contra de algunos de sus propios agentes para mantener la ficción de que los traficantes en México eran los verdaderos problemas del país y de la agenda de seguridad, cuando en realidad el papel que jugaban los traficantes en esos años pues eran los facilitadores de mucho del aspecto de la Guerra Fría estadounidense y del financiamiento, como ya sabemos ahora, por ejemplo, de la contrainsurgencia en Nicaragua, etcétera, ¿no? O el caso, por ejemplo, del secuestro del médico Humberto Álvarez Machain, ¿no? que la DEA hizo secuestrar ilegalmente en México y que fue un fiasco y una derrota vergonzosa en un juzgado en Estados Unidos. Debería ser, de nuevo, otro de esos precedentes. Entonces, a la pregunta que le hacías a Víctor hace un momento, ¿quién se beneficia de un caso tan estrambótico como este? Bueno, pues quien se beneficia en realidad pues es la agenda securitaria estadounidense ante un gobierno como el de AMLO, que claramente está marcando una gran distancia, que está tensionando los fundamentos de esta supuesta colaboración y que está poniendo sobre la mesa una pausa crítica y un momento de examen para digamos, intentar por lo menos desarticular esta terrible sumisión a la que nos tiene Estados Unidos en esta agenda securitaria. Ahora, dicho todo esto, ¿no? Insisto, me parece bien que por lo menos se ponga sobre la mesa, ¿no? la relación de dominación que tiene Estados Unidos sobre México. Y por otro lado, como ya ha dicho Víctor, pues el caso no convence desde la actuación de la fiscalía misma, ¿no? Los documentos que se dieron a conocer, testados, en inglés se dice redacted. A mí siempre me ha parecido muy interesante cómo en inglés, cuando tachonean un documento, dicen que el documento está redactado. Me parece esas grandes ironías. Pero bueno, pero entendiendo todo esto, es bien irónico, ¿no? Ver cómo esta transparencia para incluso violar ciertos tratados de cooperación, dando a conocer el archivo de la DEA, lo cual, insisto, políticamente no me parece algo necesariamente improductivo, pero por otro lado, mantener una profunda oscuridad, ¿no? de parte de la actuación de la propia fiscalía en torno al caso Cienfuegos, ¿no? Entonces yo creo que el gobierno de López Obrador pues nos queda debiendo una investigación convincente, ¿no? Yo puedo entender que a lo mejor no haya los elementos suficientes para llevar a proceso al general Cienfuegos. Eso puede ser así,
pero hasta ahora creo que no nos ha convencido el gobierno federal de que realmente no existen los elementos, mucho menos cuando nos da pues un cúmulo de documentos tachonados, ¿no? Que han sido pues motivo de burla y de escarnio a nivel nacional. Entonces yo creo que la agenda está pendiente todavía ahí. Aquí hay un punto que resalta, por ejemplo, hay violaciones tanto de la DEA como del gobierno mexicano, es decir, la DEA, con base en los acuerdos establecidos, pues guardó silencio durante 8 años de esta investigación que no le comparte al gobierno mexicano ni le solicita colaboración. Y por otro lado, el gobierno mexicano, al hacer público los pedazos del expediente, pues también viola parte de estos acuerdos. Ahora, a partir del caso Cienfuegos, como conocemos, se reformó la Ley de Seguridad Nacional para limitar la actuación de las agencias extranjeras en México, particularmente las de la DEA. Aunque estas limitaciones, según he podido leer, ya existían desde 1992, cuando se colocaron diques a la participación de la DEA, que ya los obligaba precisamente a informarle al gobierno mexicano sobre sus investigaciones, a no estar armados, porque finalmente ya el uso de armas vino después con una reforma a la ley de armas de fuego y explosivos, y obviamente este acuerdo se firmó ante el Ejército, ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, Gobernación y la entonces PGR. Esta reforma se actualiza recientemente. Yo preguntaría, Víctor, con los altos niveles de corrupción que aquí hemos denunciado y hablado respecto de las instancias mexicanas que se dedican al combate al narcotráfico, con una grave infiltración en instituciones, con políticos vinculados a la protección de estos intereses fácticos, ¿qué tanto pesará que la DEA esté limitada en un territorio donde históricamente se movió a sus anchas? Bueno, lo que pasa es que desde mi punto de vista, Ricardo, esta ley pues es francamente pues letra muerta, ¿no? Letra muerta porque al final de cuentas en los hechos lo que vemos es que la actuación no solamente de agentes de la DEA, sino seguramente de agentes de distintas instancias de inteligencia de distintos países, pues actúan en México desde hace muchos años. Yo recuerdo mucho cómo en la década de los años 60, lo que era la Unión Soviética mantenía una constante relación con distintos grupos, ¿no? Infiltrando información, generando también pues posiciones políticas. Creo que esto es parte de la realidad internacional más allá de las películas de James Bond, ¿no? Y quiero recordar a un amigo que quise mucho y que con quien compartimos en ocasiones reflexiones y trabajo. Y bueno, él en su momento fue jefe de prensa o el cargo que corresponda, ¿no? De la Embajada de Estados Unidos, Tom Kelly. Y Tom Kelly, conversando alguna vez, caminando una noche en Washington, él me decía que lo que pasaba con la DEA era que cuando la DEA actuaba bien, ni nos enterábamos de lo que había ocurrido, ¿no? Y todo parecía ser, entre comillas, normal, de acuerdo a esta normalidad impuesta desde la estrategia de control político, securitización que hemos aquí mencionado y que Osvaldo ha insistido mucho en ello, ¿no? Pero cuando la DEA no actúa bien, pues entonces vienen los escándalos políticos. A mí me parece que la actuación de los agentes de la DEA se mantendrá. El trabajo con informantes, el trabajo de pues colocación de lo que podemos considerar dobles agentes, continuará, porque al final de cuentas este trabajo desde hace muchos años ha encontrado alianzas en lo que podemos considerar pues los sótanos, por una parte, de las propias instancias de seguridad mexicanas y también con los altos mandos. No me parece que la voluntad política pueda cambiar esta realidad, así como tampoco me parece que encontremos una nueva relación en términos de este tema tan sensible como es la seguridad entre México y el nuevo gobierno de Estados Unidos, ¿no? Lamentablemente las cosas continuarán como han sido hasta ahora.
Ahí es posible revertir esta realidad. Me parece que es revertible y que sí, es muy importante que de manera muy puntual, muy clara, aparezca en esta ley de seguridad. Sí, lo que hace falta son cambiar esas estructuras que han permitido esa acción. Seguimos en términos reales dependiendo del proyecto de seguridad, del proyecto de control político del gobierno de Estados Unidos. Esto no ha cambiado y los principales aliados de ese proyecto se encuentran precisamente en las Fuerzas Armadas de este país, beneficiarios económica y políticamente, no solamente del gobierno de López Obrador, que eso se ha mencionado mucho, se han hecho hasta recuadritos, ¿no?, de lo que hacen ahora, pero también estas instancias, lo mismo que la antigua Procuraduría General de la República, la AFI, todos estos espacios han sido beneficiarios económica y políticamente por el gobierno de Estados Unidos en distintos momentos, de manera muy clara y ostensible. El Plan Mérida dejó una enorme ganancia, no solamente de manera oscura, sino de manera clara y visible a estas instancias de seguridad. Entonces creo que es cuestionable, ¿no?, que este legado muy pronto, dejado por el caso Cienfuegos, se convierta en otra realidad. Pero hay otro legado que es muy importante destacar y que sí me parece que cambia mucho nuestra perspectiva y lectura de lo que ocurre. Ese legado del caso Cienfuegos, y respondiendo, pues de alguna manera temerariamente de mi parte, con cierta especulación, pero bueno, cierta especulación que tiene que ver con los hechos, con la realidad de la información, con la actuación de los diferentes personajes involucrados en este escenario de lo político y la seguridad. No hay duda de que ese legado tiene que ver con la evidencia de que la preponderancia de lo que podemos considerar el ejército en términos de la relación que guarda con el poder político en México es preocupante. Y esa preocupación nos tiene que hacer pensar claramente el costo político que tiene el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de haber encontrado como aliados determinantes para llevar adelante su proyecto político al ejército. Hoy leí con mucha atención una entrevista bastante detallada que le hicieron en el portal Sin Embargo al general José Francisco Gallardo. Como sabemos, pues él fue un defensor, o es un defensor de los derechos humanos dentro del ejército. Ha sido un hombre que ha cuestionado incluso los abusos militares. Y él señala que en el ejército hay una cofradía protegida, que defiende los intereses del crimen organizado, de la que forma parte el general Cienfuegos. Habla de que son como 1000 militares los que manejan toda la información del ejército, la manipulan, tienen los mejores cargos, los mejores premios, los mejores sueldos, y es la élite que está comprometida directamente con los intereses del crimen organizado. El Departamento de Justicia de Estados Unidos planteó, y lo expuso hace unos días, que se reserva el derecho de reabrir el caso Cienfuegos. Yo te preguntaría, Osvaldo, ¿hay temor de reabrir, de entrarle a esa investigación en México? ¿Y hasta dónde realmente, si se reabre el caso en Estados Unidos, esto pueda llevar a una polarización mayor en la relación México-Estados Unidos? Bueno, es una pregunta que a lo mejor nos pone en un terreno muy especulativo, ¿no? Yo dudo que realmente se reabra la investigación desde Estados Unidos, por lo menos no inmediatamente. Creo que la DEA debe estar pasando ahorita por un momento bastante incómodo, ¿no?, y muy vergonzoso con esta investigación bastante desaseada. Por otro lado, creo que a Estados Unidos pues le interesa mantener una agenda de cooperación, otra vez entre comillas, bilateral, que es mucho más compleja que, digamos, que reducirla en torno a una figura como el general Cienfuegos. En buena medida eso se argumentó desde el principio. Fue por eso que podría decirse que el Departamento de Justicia decidió entregar al general y permitir su regreso a México con la probabilidad de que no sería juzgado, porque finalmente se trataría de mantener y de asegurar esa
la fluidez de esta cooperación binacional, que desde luego no debería de sorprendernos, insisto, porque pues Estados Unidos mantiene, digamos, este grado de impunidad autorizada, ¿no? hacia los países con los que colabora, siempre y cuando esto permita la continuidad de la agenda. Entonces, por eso a mí me parece bien interesante, y yo insistiría mucho en esto, que en lugar de, digamos, tratar de dejar de lado ya el caso, como habría tal vez hecho un gobierno más interesado en restablecer, digamos, esta continuidad pública de la cooperación entre ambos países, el gobierno de México, tanto el presidente López Obrador como el fiscal Gertz Manero, insisten en esta polarización. Ahora, yo creo que eso, yo lo dije hace un momento, no me parece del todo improductivo. Puedo entender que haya como una estrategia tal vez peligrosa, tal vez compleja, ¿no? Para intentar, digamos, desde el día 1, que empezó ayer con el nuevo gobierno de Biden, tratar de instigar una nueva relación binacional, ¿no? Y esta nueva relación no se limita solamente al exabrupto alrededor del caso Cienfuegos. Yo creo que más bien en todo caso, pues esto vino a poner el énfasis y abrir la oportunidad, como creo que la tomó bien el presidente López Obrador, de replantear, digamos, incluso a un nivel institucional, la agenda securitaria por medio de esta reforma a la Ley de Seguridad Nacional que ya hemos discutido, ¿no? Entonces, me parece que eso en sí es una muy, muy importante novedad, y creo que desafortunadamente con el gobierno de Biden, como ya también hemos dicho antes, tal vez no sea del todo desproporcionado, porque sabemos que todo el equipo de política exterior que ha reunido el gobierno de Biden, o mucho de ese equipo proviene del gobierno Obama, y que este equipo es un equipo de funcionarios profesionales que además tienen una agenda que va en continuidad con los 8 años del gobierno de Barack Obama, que había estado en pausa durante los 4 años del desastre de Donald Trump, y que pareciera entonces interesado en reposicionarse. Ahora, recordemos que en esa agenda no está solamente la cuestión del narcotráfico, sino la cuestión sobre todo de la extracción de recursos naturales, ¿no? Fue durante los años de Obama donde con mucha habilidad se presionó al gobierno de México para aprobar la reforma energética. Entonces, ahora que estamos precisamente revisando los efectos de la corrupción que se dio en esos años durante la llamada reforma energética, o el caso Lozoya, que seguramente hablaremos en un momento, me parece entonces que lo que tal vez anticipa un poco el gobierno de López Obrador es cómo tensar esa relación para que no regrese a ese cauce de sometimiento político al que nos tenían, donde, insisto, la cuestión que está en juego no es solamente qué hacer en torno al tema del narcotráfico, sino cómo a partir de esta agenda de seguridad también se nos llevó pues al expolio de recursos naturales, a la transformación de las instituciones, al saqueo de petróleo, de gas natural, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que en este punto, con cierto temor, ¿no? Por lo menos yo como ciudadano observo que esa tensión puede ser tal vez productiva, puede ser el inicio de un replanteamiento de la agenda de seguridad que a lo mejor se está dando en términos muy fuertes, como dijo Víctor hace un momento, muy connotadamente polémicos, pero que tal vez no sea del todo un desatino. Veremos a dónde nos lleva esto. Claro, ayer tomó posesión Biden ya como presidente de los Estados Unidos, después de 4 años de tensiones, desgarramientos, polarización, heridas que todavía van a doler un buen rato. Finalmente termina el periodo de Donald Trump y deja un país dividido. Por eso la urgencia de Biden de llamar a la unidad, la urgente unidad, y pues lo que vimos con buenos ojos, me parece, fue la decisión de haber firmado estos 17 decretos, 3 de ellos, o 2 de ellos por lo menos, muy beneficiosos para México: la cancelación del muro y el tema migratorio. ¿Qué podríamos esperar de esta nueva etapa, Víctor Ronquillo? ¿Realmente podrían empezar a soplar vientos de una nueva relación más constructiva, más positiva, con base en los temas que hay que discutir con Estados Unidos y que son obligatorios? Mira, lo primero que hay que reconocer es que, como lo mencionabas, resulta alentador el que
en las primeras acciones del gobierno de Biden se haya echado para atrás la financiación, el financiamiento del llamado muro de Trump, ¿no? Porque además es un acto indudablemente de una carga simbólica, política determinante. Lo otro que hay que destacar y que tiene mucho que ver con esta realidad que a mí siempre me gusta poner sobre la mesa del debate y la discusión, esta realidad del enorme dolor humano que ha provocado la política de quédate en México, cuando hay pues decenas de miles de personas en este momento en las peores condiciones de sobrevivencia en las fronteras de nuestro país. Me parece que esto es muy importante y hay que destacarlo y hay que, pues en la medida de nuestra reflexión, nuestro señalamiento, nuestro seguimiento de estos acontecimientos, señalar que hay alternativas y que esas alternativas en esta realidad de las dinámicas migratorias que se están dando en nuestro continente tienen que ver, por una parte y de manera histórica, pues con la gestión colonialista del gobierno de Estados Unidos. Esto no se puede negar. La actuación de la Union Fruit y todas estas compañías terribles, ¿no? Y obviamente, como lo mencionaba Osvaldo hace rato, el asunto del control de recursos energéticos determinantes y el posicionamiento estratégico del gobierno de Estados Unidos o de los grupos de seguridad del gobierno de Estados Unidos en Honduras, cuando la insurgencia de la guerrilla de los años 70 en el continente y estos son efectos terribles y muy dolorosos que vivimos día con día y que tienen que ver con estas dinámicas migratorias. ¿Es de desear que esta realidad cambie? Claro que es de desear. Lo que yo no estoy muy seguro de es que se pueda llevar a cabo, ¿no? Vivimos, y esto es un concepto que a mí me interesa mucho y que es un concepto que han manejado diferentes estudiosos sobre el tema de la migración, vivimos en un contexto de un apartheid internacional y en ese apartheid internacional lo que hemos visto de manera muy contrastante, muy dolorosa, pues fue este show de pues el show y cuenta nueva, ¿no? En el gobierno de Estados Unidos, en esta democracia que nos da lecciones a todos nosotros, de cómo después de que el 6 de enero las hordas llegaron a tomar y a atentar contra la democracia, ahora todo es colorido, todo es fiesta, todo es luz y todos apuestan por una democracia que yo pongo en tela de juicio, ¿no? No voy a abundar sobre ello, tampoco voy a abundar sobre lo que pueden tener de representatividad dentro del sistema político norteamericano, los grupos de la disidencia política que en Estados Unidos han dado una muestra de una actuación vigorosa, dinámica, política, a partir del Black Lives Matter, pero a partir también de muchos otros movimientos y acciones políticas. Pero más allá de ello, el contraste de esta celebración con la caravana migratoria de hondureños, de guatemaltecos, de nicaragüenses desesperados por buscar alternativas de sobrevivencia es doloroso. La actuación de la policía guatemalteca repartiendo golpes, las imágenes de niños levantando banderas blancas con camisetas viejas, todo esto es parte de esta realidad global. Y creo que la actuación que correspondería a un gobierno progresista en nuestro país sería el dejar atrás el triste episodio de haberse convertido por presión política, sí, quizá, de Estados Unidos haberse convertido en la Border Patrol del Sur y abonar a esta posibilidad de un plan emergente de desarrollo económico, de auténtica transformación política de estos países y estas realidades en el que está incluido México. ¿Esto puede suceder? ¿Esto ocurrió durante el gobierno de Obama? No, de ninguna manera. Lo que ocurrió, y lo he dicho muchas veces, fue la continuidad de un proyecto económico y político que beneficia a Estados Unidos, a sus intereses económicos y que sin duda
pues quien paga, ayer fue espectacular, de verdad que yo la pasé muy bien viendo a Bruce Springsteen, ¿no? Y viendo todo el show y todo esto, la pasé increíblemente bien, pero ¿quién paga? ¿Quién paga por ello? ¿Quién paga por la comodidad de la clase media estadounidense? ¿Quién paga pues por este modelo de vida? Pues pagamos nosotros, ¿eh? Las víctimas de este proyecto colonialista que ha tenido diferentes expresiones a lo largo de la historia y contrasta pues esta riqueza de fuegos artificiales, ¿no? Enorme ayer en Washington, con la otra imagen de estos hondureños, de estos migrantes guatemaltecos golpeados terriblemente, de manera brutal, por la policía guatemalteca un día o 2 días antes. Osvaldo, tú estás del otro lado de la frontera y desde allá las cosas se ven con otra óptica. Compártenos el punto de vista que tú tienes al respecto. Pues mira, como decía Víctor, para mí también fue un momento, pues hasta cierto punto emotivo, ¿no? Ver que, pues que esta agenda, por lo menos al nivel doméstico del presidente Biden, destaca la reconciliación, ¿no? Me gustaron mucho de las intervenciones, la joven poeta negra, que creo que fue espectacular, ¿no? En su llamado y su crítica también un poco a la historia de Estados Unidos como una historia de agravio, pero que también se abre en esta posibilidad de esperanza, el momento en que Jennifer López traduce el juramento a la bandera, ¿no? Al español y lo grita, ¿no? Me pareció importante todo eso, digamos, en un nivel formal. No lo demerito, creo que es importante sobre todo para los millones de hispanos que vivimos aquí y que hemos sido en algún punto constantemente objeto de discriminación y de xenofobia, ¿no? Ahora, dicho esto, ¿no? Suspendiendo por un momento el sesgo crítico, sí quiero recalcar que pues, finalmente el gobierno de Joe Biden está constituido por una mentalidad que incorporó también el gobierno de su amigo Barack Obama y que, como sabemos, no podemos olvidar, se dedicó a la deportación de 3 millones de personas, ¿no? Durante los 8 años de gobierno, que se dedicó también al asesinato extrajudicial en todo el mundo, al intervencionismo y a los golpes de Estado y al extractivismo, sobre todo el saqueo de recursos naturales en nuestro hemisferio y en todas partes, ¿no? Igual que lo hace, por ejemplo, Canadá o Inglaterra, Italia, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, no hay que olvidar que estamos hablando de un superpoder colonial que finalmente pues, tiene una agenda muy específica y que parece que está a punto de retomarla. En la cuestión del muro, es cierto que se suspende la construcción del muro, pero recordemos que el muro empezó mucho antes que Trump, ¿no? Y que empezó, de hecho, durante la administración de William Clinton, que los demócratas, si bien ahora no hablan de continuar el muro, sí insisten en la necesidad de tener estos mecanismos de alta tecnología para vigilar la franja fronteriza con sensores de movimiento, drones, etcétera, y que todo esto pues además conlleva un enorme negocio transnacional y que está basado sobre todo, como dijo Víctor, me parece muy atinadamente, en la deshumanización de los migrantes, de los cuerpos migrantes que son aquí monetizados, ya sea en el momento en el que cruzan la frontera y son objeto de esta superpolicía, de este gasto público enorme para militarizar la frontera, y también después atrapados en un laberíntico sistema que pues los mantiene ilegalmente en campos prácticamente de concentración, como fue incluso el escándalo de los niños detenidos durante el gobierno de Donald Trump. Y como ha mostrado aquí, yo diría el libro de referencia sería el del periodista Todd Miller, no creo que esté traducido todavía al español, pero a quienes les interese se llama Empire of Borders, ¿no? Como imperio de fronteras. Es extraordinaria la crónica que él hace, sobre todo en el capítulo dedicado a la frontera México-Estados Unidos, que él compara con los problemas fronterizos entre Israel y Palestina, ¿no? Ahora, también creo que, y con esto quisiera también enfatizar muchísimo el punto que hizo también Víctor hace un momento, que mientras que el gobierno de Biden habla de crear una ruta a la ciudadanía para los migrantes indocumentados en este país, lo cual de nuevo celebro y pues me alegra mucho, sobre todo para la tranquilidad de tanta gente que duramente trabaja en este país y que se abre un futuro y que contribuye de un modo extraordinario al bienestar general de esta sociedad. Al mismo tiempo, este gobierno está enviando un inequívoco, rotundo mensaje de no a la caravana migrante que está ahora
tratando de abrirse paso en Guatemala y que está siendo repudiada y reprimida tanto por el ejército guatemalteco como por el ejército mexicano que lo espera del otro lado de la frontera, y finalmente el aparato transfronterizo que ha creado Estados Unidos en toda esta parte del hemisferio norte, ¿no? Entonces yo creo que tenemos un enorme problema, ¿no? de deshumanización de la migración, que es descorazonador y que me parece que va al fondo también de nuestra pobreza humana, ¿no? Como país que celebra la xenofobia y que aplaude incluso estas medidas que ha tomado el gobierno de López Obrador. Y yo aquí diría que el endurecimiento de la política antimigrante del gobierno de AMLO, yo no lo podría culpar solamente en la cuestión de la subalternización que nos tiene metido el gobierno de Estados Unidos, sino también el hecho de que creo que el gobierno de López Obrador atinadamente entiende que le reditúa políticamente, ¿no? y que sabe que su base es racista, que su base también es xenófoba y que aplaude o que ve por lo menos con buenos ojos que esta gente no se le permita la entrada a las fronteras, ¿no? Y para mí eso es desgarrador. Yo recuerdo todavía con mucho dolor esas fotografías que fueron circulando cuando la Guardia Nacional empezó a detener migrantes en la frontera norte, lo vergonzoso que es eso como país, ¿no? Ver que nuestras instituciones y la recién creada Guardia Nacional sirva de muro, pero insisto, no solo para Estados Unidos, sino para una política verdaderamente devastadora y que comete todos los días crímenes de lesa humanidad. Yo creo que este es uno de los peores desaciertos del gobierno de López Obrador y que tendrá un costo histórico extraordinario cuando se le juzgue. Sin duda, no sé, estamos ya pues en el límite. Hay un tema que nos queda en el tintero, que es el caso Lozoya. La Fiscalía ha decidido no procesar, no enjuiciar a Lozoya por ahora, mientras los jueces valoran las pruebas que aportó en relación con la corrupción de Odebrecht, el tema del saqueo a Pemex, agronitrogenados, donde están acusados, como sabemos, pues el expresidente Peña Nieto, Luis Videgaray, ex senadores que hoy son gobernadores, entre otros, que ya anunciaron que van a formalizar las acusaciones. A ver, Víctor Ronquillo, realmente no deja mal parada la Fiscalía el hecho de dejar libre, pues aunque sea momentáneamente, y no enjuiciar a Emilio Lozoya hasta que un juez valore si realmente lo que aportó vale o no vale. Bueno, sin duda, pero habría que considerar que esto es parte de un proceso. Contrasta esto que mencionas con el llamado a declarar a Jorge Luis Lavalle, ¿no? Este ex senador que además está señalado por el propio Lozoya como parte de un grupo que él llama mafioso, de un grupo que se dedicaba a extorsionar, esas son las palabras de Lozoya, y ese grupo, al propio Lozoya, y ese grupo lo conformaba ni más ni menos que el actual gobernador de Tamaulipas, el actual gobernador de Querétaro y algunos panistas más. Creo que esto es contrastante y sin duda deja ver algo que a mí me preocupa mucho, ¿no? El carácter de la actual Fiscalía General de la República. Creo que es determinante que la Fiscalía General de la República viva una auténtica transformación. Creo que la gestión de Alejandro Gers Manero ha dejado mucho que desear en distintos ámbitos. Y Julio lo decía, Julio Hernández lo decía la semana pasada de manera muy atinada, ¿no? Gers Manero sirvió a Echeverría en la famosa Operación Cóndor. Gers Manero sirvió a Fox como su primer secretario de Seguridad Pública. ¿A quién sirve ahora? ¿A qué intereses sirve ahora Gers Manero? Cuando vemos de manera evidente cómo las posibilidades de transformación institucional de la Fiscalía General de la República han sido negadas. Cuando vemos que priva en ella, y lo hemos mencionado, pues por decirlo menos, una sospechosa ineficacia, una sospechosa complicidad en el seguimiento de casos que son determinantes en la historia contemporánea de este país. Ya lo habíamos dicho en otras ocasiones, pero urge políticamente darle celeridad al caso Lozoya. Ante esto, creo que en esta
en esta alianza que se establece entre la Fiscalía General de la República y la defensa de Lozoya para poner en tela de juicio al sistema mafioso establecido en México en sexenios anteriores, ha sido provechosa políticamente, pero lleva la mano y quien va ganando, pues es la defensa de Lozoya, que ha logrado, pues en este momento, como tú lo señalas, una pausa en la acusación. Es muy grave que esto ocurra. Sí, se ha ganado políticamente mucho al sentar de una manera, hay que decirlo también, sentar de manera mediática a Peña Nieto, sentar de manera mediática a diferentes personajes protagónicos en su gestión de gobierno, pero hasta ahí hemos llegado. Creo que lo que tenemos que revisar es por qué la Fiscalía General de la República no habla de una transformación institucional, ¿no? ¿Por qué las limitaciones en el discurso? A mí me parece que con toda la intención del mundo, del propio Gers Manero, al hablar del caso Cienfuegos. ¿Por qué? Y esto es determinante. ¿Por qué no se ha hablado de una justicia transicional? Creo que estos son los temas. Y con ello yo quisiera también señalar que en este momento, en el ámbito de las organizaciones sociales en México, existe un reclamo que va creciendo para exigir la renuncia de Alejandro Gers Manero y exigir también un proyecto político que tenga que ver con esta justicia transicional. Y existe también, como parte de este reclamo, la exigencia de valorar la actuación del general Cienfuegos a lo largo de su gestión en el gobierno de Peña Nieto como un caso, dada la violencia, dada el costo humano de una catástrofe humanitaria que vivimos hoy, dada la actuación del ejército y las Fuerzas Armadas en términos de constantes y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, de considerar esa actuación como parte de lo que fue la llamada guerra del narco, como crímenes de lesa humanidad. Pues es polémico. Osvaldo Zavala, sobre este tema, si te toca cerrar esta mesa con el tema Lozoya, ¿para dónde va? En el hipotético caso de que haya sentencias ejemplares, pues la Cuarta T tendrá un aire fresco. En el caso que no sea así, pues este asunto va a traer muchas consecuencias, sobre todo políticas. Pues sí, yo creo que tras el fiasco del caso Cienfuegos y el mal sabor que nos dejó toda esta sombra de la impunidad que por ahora por lo menos se mantiene, veremos si este caso tiene otras derivas, pues ahora la Fiscalía tiene la obligación de convencernos como ciudadanía de que habrá una investigación, una judicialización seria en torno a la corrupción oficial y sobre todo a la vinculada con la reforma energética y el saqueo y el expolio de recursos a la que nos llevó, ¿no? Ahora, en materia de justicia transicional, yo, independientemente de que no se utilice tanto el término, y creo que en esto tiene razón Víctor, también, creo que a mí me ha interesado mucho simplemente conocer los entramados de cómo se ofertó, cómo se lucró con los recursos naturales del país y cómo incluso, pues como ya hemos sabido ahora, gracias en parte a las revelaciones que se han obtenido del caso Lozoya, pues incluso la venta del voto, ¿no? para aprobar la reforma energética. Entonces, en este punto creo que habría que recordar que la justicia transicional no necesariamente culmina con sentencias carcelarias para quienes cometieron estos delitos. No es solamente eso para mí es conocer, ¿no? Entender qué fue lo que ocurrió, porque al hacerlo creo que también ponemos límites, o por lo menos deberíamos intentar poner límites a la actuación de estas estructuras políticas que de un modo tan cerrado y tan poco transparente, pues como sabemos, entregaron en los recursos del país a conglomerados transnacionales, a bancos al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, a tantos otros bancos que se beneficiaron invirtiendo, entre comillas, ¿no? en el saqueo de México. Entonces yo creo que en este punto habría que pensar que
que la justicia transicional es también una forma de conocimiento del propio país, ¿no? De las estructuras de un gobierno en una determinada época. Y creo que al conocerlo como ciudadanía, también podemos cerrar un poco ese episodio y dejarlo atrás, ¿no? Entonces yo creo que independientemente en dónde termine, yo siento que ya hemos ganado como ciudadanía al conocer detalles de esta enorme corrupción. Ahora, dicho esto, desde luego, sí quiero ver que se lleve a un proceso judicial serio y convincente, insisto, a estos personajes, ¿no? A Jorge Luis Lavalle, a los gobernadores de Tamaulipas, de Querétaro, y creo que la ciudadanía entendería ese esfuerzo como algo serio si por lo menos se nos presenta un caso sólido. Yo creo que el fiscal tiene la obligación y ahora está sí, creo que claramente está en la cuerda floja de la opinión pública y su actuación dependerá mucho digamos, de su supervivencia en este puesto, y también insistiría, como ha hecho Víctor, en que pues el fiscal Gertz Manero finalmente es un hombre del sistema, y esta continuidad que pareciera que por momentos garantiza, pues tiene que llegar a su fin, tal vez con este mismo momento de transición que estamos viviendo, ¿no? Entonces, pues yo cerraría con eso, ¿no? Sentirme que por lo menos como ciudadano, el entender el grado de corrupción el que se vivió en los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto sobre todo, pues para mí ha sido ya importantísimo, ¿no? Entonces ahora, digamos, esperemos concluir esto con un proceso judicial serio y que el fiscal Gertz Manero pues logre reivindicarse, ¿no? Tras estos tropiezos serios como el caso Cienfuegos. Muy bien, de otra manera pues el fiscal estaría acabando su tumba. Pues sí. Muy bien, pues yo agradezco mucho a ustedes por esta mesa de análisis. Muchas gracias, y pues gracias a Julio también por permitirnos esta oportunidad. Les deseo buenas tardes, y aquí está Adriana con nosotros otra vez. Muchas gracias, Ricardo, gracias por moderar magníficamente esta mesa, y como siempre, colegas, un placer escuchar sus análisis tan profundos y tan críticos en temas que son tan delicados en estos momentos, además, para nuestro país. Si les parece bien, nos vemos por acá el próximo jueves. Les mando un abrazo a todos. Muchas gracias, Víctor. No, muchas gracias. Yo quiero insistir en la libertad que tenemos en este espacio, ¿eh? Hablamos de cosas como no se habla en ningún lugar. Yo celebro mucho esta libertad, y obviamente por eso extraño a mi amigo Julio, y también con ello reconozco tu labor, mi querida Adriana, y obviamente el valor civil de los colegas y la información que semana con semana ponen aquí sobre la mesa. Muchas gracias por dejarnos participar en este espacio, ¿eh? Gracias, Víctor. Osvaldo, muchas gracias. Sí, gracias, Adriana, Víctor y Ricardo. Un saludo para nuestro queridísimo Julio, que me alegra mucho ver que está ya llegando a una total recuperación, y lo extrañamos muchísimo, y ojalá que pronto nos acompañe. Esperemos que sí, Osvaldo. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, Adriana. Gracias.